seguir con el desarrollo del mismo. Ahora nos toca comenzar ya el estudio de la cuarta unidad. El contenido que vemos ahora ya no es objeto de evaluación en el examen de mañana. Este contenido será evaluado en en el examen final. De igual manera, el material que empezamos a utilizar a partir de ahora se los estaré compartiendo por Moodle, que será la plataforma que utilizaremos a partir de estos días. Después de este examen segundo parcial, pues ya estaremos utilizando Moodle para las otras actividades. Entonces, ahí es donde estará disponible ese material. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en nuestra unidad 4? La unidad 4 se titula La teoría del valor. Y en la teoría del valor, ¿qué es lo que entendemos por esta? La teoría del valor es un conjunto de principios, de categorías, de leyes que nos explican lo que tiene relación con el dinero. Esta teoría del valor nos va a ayudar a entender cuándo surgió el dinero, porque el dinero no siempre ha existido, no es que toda la vida haya existido dinero. Hubo un momento en el cual la sociedad inventó el dinero. Pues eso es parte de la teoría de la teoría monetaria. Otro elemento más de la teoría monetaria que vamos a estudiar es las funciones del dinero. ¿Para qué sirve el dinero? Vamos a descubrir que hay 5 funciones para el dinero y luego en la tercera parte de la unidad vamos a hablar sobre las finanzas públicas. ¿A qué se refiere a las finanzas públicas? Las finanzas públicas fundamentalmente tienen que ver con esas actividades que hace el Estado para lograr recaudar recursos. Luego, una vez los recauda, los administra, los cuida y llega el momento en el cual los usa. Entonces, esas actividades relacionadas con la recaudación, la administración y el uso de los recursos, eso será lo que abordaremos en la tercera parte. Esa es la unidad 3. Entonces, hoy estaremos comenzando la unidad 3, pero antes de hablar de esta unidad, pues si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna inquietud, puede plantearla ahora. Bien, si no hay dudas, si no hay inquietudes, entonces abordaremos la unidad 4, teoría monetaria, y estudiaremos nuestro primer punto, que es las formas del valor. Históricamente, ¿qué es lo que entendemos por las formas del valor? Las formas del valor lo que hacen es explicarnos cómo evoluciona el intercambio. ¿Se recuerdan ustedes que hemos visto que el intercambio surgió allá en la época primitiva? Hemos dicho que en la época primitiva es donde los seres humanos comenzamos a producir, luego de la producción venía la distribución y luego el consumo. Y vimos cómo, como consecuencia, el aumento de las destrezas, la mejora en los instrumentos, el perfeccionamiento en las formas de organización, llega un momento en el cual la producción empieza a superar a las necesidades y a eso se le conoce como el excedente económico. Y el excedente económico, decíamos, fue una condición importante para que se diera el intercambio. Bueno, pues ese intercambio que surge allá en la época primitiva, ese intercambio va a evolucionar hasta llegar a nuestros días. En la medida que ese intercambio va evolucionando, llega un momento en el cual va a surgir el dinero. Y eso es lo que nos explican las formas del valor. Las formas del valor nos explican cómo evolucionó ese intercambio hasta llegar al surgimiento del dinero. Históricamente son 4 las formas del valor. La primera se conoce como la forma simple o fortuita del valor, la segunda como la forma total o desarrollada, la tercera como la forma general y la cuarta como la forma dinero. Muy bien, entonces, ¿qué hay al respecto? Estudiemos primero la forma simple o fortuita del valor. Y para hablar de la forma simple o fortuita, pues primero habrá que aclarar por qué se llama simple.
escuché, ¿es mi computadora o se fue? Se fue, creo. acabó la clase. Como es la primera, pues entonces resulta que por eso es que se dice que es la más sencilla que hay, porque es la primera forma del valor. Ahora, ¿por qué se llamará fortuita? Palabras que nos ayuden a entender qué es fortuito, tal vez sinónimos de la palabra fortuito, ¿cuáles creen que hay? Sin haberlo deseado. Ya. Casualidad. Casualidad, muy bien. Imprevisto. Imprevisto, muy bien. Efectivamente, estas palabras imprevisto, inesperado, casual, valen para la palabra fortuita. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué decimos que es una forma fortuita? Es una forma fortuita porque cabalmente se da así, de manera inesperada, de manera no planificada, de manera imprevista, de forma ocasional, ¿ya? Por eso es que se llama fortuita. Ahora, ¿por qué es que es imprevisto? ¿Por qué es que no es esperado? ¿Por qué es que es casual? Lo que ocurre es que se recuerdan, para que se dé el intercambio se requieren de dos condiciones. Una, la primera, es que haya un excedente económico. Ahora, en la época primitiva, el excedente económico no era lo más común. Lo común en aquella época era que las comunidades no fueran capaces de producir lo necesario para cubrir sus necesidades. Era una época en la cual las comunidades vivían con hambre, no les sobraba nada. Y se recuerdan ustedes que para que se dé el intercambio es menester que nos sobre algo, que haya un excedente económico. Si no hay excedente económico, no hay nada que intercambiar. De repente por ahí nosotros logramos un excedente económico. Ya tenemos nuestro excedente económico y podemos intercambiar, pero andamos, vaya a recorrer el mundo buscando una comunidad que tenga excedente para intercambiar y no encontramos a ninguna. No hay comunidades con excedente. Iba a ser algo imprevisto, algo inesperado encontrar a una. Por eso es que es una forma fortuita. El intercambio no fue lo común. ¿Por qué? Porque el excedente económico tampoco lo era. ¿Se recuerdan ustedes que cuando hemos hablado del intercambio hemos hecho relación al ejemplo de comprar estampitas para un álbum? Si yo tengo un álbum y no me ha salido ninguna repetida, pues no tengo nada que intercambiar. Entonces, el primero que logra una repetida, por ejemplo, ya está ahí uno con su repetida, ¿verdad? Pero está listo para intercambiar, pero si a nadie le han salido repetidas, él no puede intercambiar. Es una cuestión muy eventual, muy imprevista, muy casual. Es una situación fortuita. Por eso es que el intercambio en esa época se conoce así. Es la forma simple o fortuita del valor. Ahora, esa forma simple o fortuita del valor pues necesariamente va a implicar siempre que para eso se tengan que relacionar dos mercancías, ¿verdad? Porque el intercambio no se puede dar si solo hay una mercancía, tiene que haber dos, y los dos representan excedentes económicos de diferentes comunidades. Imaginémonos que nosotros somos la comunidad que tiene como excedente 10 quintales de maíz, mientras que por el otro lado está la comunidad que tiene una cabeza de ganado. Dos comunidades, cada una con un excedente económico. No fue que haya sido fácil encontrar a esa comunidad con una cabeza de ganado. Nosotros teníamos nuestros 10 quintales de maíz y costó mucho. Fue una situación imprevista, una situación que no fue fácil de conseguir, una situación fortuita encontrar a esa comunidad con una cabeza de ganado. Pero aquí estamos ya, nosotros con nuestros 10 quintales de maíz y aquellos con su cabeza de ganado. Y ahora vamos a intercambiar. Cuando nosotros vamos a intercambiar, ¿qué es lo que estamos viendo en la otra mercancía? Esto lo hemos planteado antes, en la unidad 2, si se recuerdan. Y seguramente se recuerdan porque mañana de esto es que vamos a tener nuestras preguntas en el examen, ¿verdad? Entonces resulta que lo que yo ando viendo en la otra mercancía no es cuánto vale. Porque si el valor fuera lo que me preocupa, pues el valor ya lo tengo yo en mi mercancía acá. Aquí está el valor. Este valor ya lo tengo yo. Entonces, ¿este valor qué es? Es trabajo incorporado en la mercancía. Es tiempo de trabajo.
Entonces, a mí no me importa el tiempo de trabajo que hay en la otra mercancía, porque si eso me preocupara, pues no tiene sentido intercambiar si yo ya tengo ese tiempo de trabajo en la mía. A mí lo que me interesa es el valor de uso de la otra mercancía, es para qué sirve, es qué necesidades me puede satisfacer esa mercancía. Entonces, el valor de mi mercancía se va a estar expresando en el valor de uso de aquella mercancía. Y eso más o menos es lo que ya también hemos representado en otras oportunidades de esta manera. Entonces, el valor de mi mercancía se expresa en el valor de uso de la otra mercancía. Y esto nos hace recordar la definición de valor de cambio, ¿verdad? Se recuerdan que dijimos que el valor de cambio era la relación que se establecía entre dos mercancías en donde una expresaba su valor en el valor de uso de la otra. Pues esto es lo que estamos viendo ahora nuevamente. El valor de cambio es lo que tenemos esquematizado acá. Bueno, pues en esa relación que tengo ahí, en eso que he llamado valor de cambio, pues me doy cuenta que las dos mercancías no juegan el mismo papel. Hay una mercancía que está jugando un papel activo y hay otra mercancía que está jugando un papel pasivo. Una mercancía está jugando un papel activo, otra mercancía está jugando un papel pasivo. Si yo digo que una tiene un papel activo, es porque está haciendo algo. ¿Y qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es expresando su valor. Por eso tiene un papel activo, porque dice algo, expresa su valor. La otra, digo que tiene un papel pasivo porque no está haciendo nada, solo está prestando su materialidad para que la primera dé a conocer su valor. Solo está ahí puesta enfrente para que a través de ella, la primera nos diga cuánto vale. Esto tal vez lo podríamos ver como cuando estamos frente al espejo. Si yo estoy frente al espejo, puede ser que yo salte, suba los brazos, me toque la cabeza, cruce los brazos, haga payasitos, lo que sea, puedo estar haciendo yo frente al espejo. Yo soy el que está en actividad. Allá en el espejo se está viendo mi actividad, pero no vamos a decir que hay actividad en el espejo también. La verdad es que el espejo es un objeto estático que no tiene ningún movimiento, es un objeto que está pasivo en ese momento. El único que se está moviendo ahí soy yo. Entonces, así es la relación que hay entre estas dos mercancías. Hay una que está expresando su valor, la otra solo está ahí enfrente para reflejar, para materializar, para prestar su materialidad y que la primera nos dé a conocer su valor. En este ejemplo, entonces, hay una mercancía que dice cuánto vale y otra no. La mercancía que juega un papel activo se dice que es la forma relativa. Y la mercancía que juega un papel pasivo la vamos a conocer como la forma equivalente. Entonces tengo una mercancía como forma relativa, que es la que tiene un papel activo, y una mercancía en la forma equivalente, que es la que tiene un papel pasivo. De repente alguien podría decir, ay, ¿será que de verdad debo de entender que solo una mercancía da a conocer su valor? No podría estar pensando yo que las dos nos están diciendo su valor. ¿O no podría pensar yo que la segunda es la que da a conocer su valor? ¿Por qué solo afirmamos que una da a conocer su valor y la otra no? Tal vez cuando vemos ejemplos como 10 quintales de maíz equivalen a una cabeza de ganado, se nos hace difícil. Pero seguramente si consideramos nuestra cotidianidad ahora, sea mucho más fácil de comprender. Imaginémonos que nosotros vamos a vender chocolates y vamos a vender cada chocolate a 10 quetzales. Entonces decimos, este chocolate vale 10 quetzales. ¿Quién está dando a conocer su valor? El chocolate, ¿verdad? Nos está diciendo que el chocolate vale 10 quetzales. No vamos a decir, y los 10 quetzales también nos están diciendo cuánto valen. No, ¿verdad? No vamos a decir, ¿y cuánto valen los 10 quetzales? Un chocolate. 10 quetzales valen un chocolate. No. Tampoco podríamos decir 10 quetzales valen 10 quetzales. Esa tautología tampoco cabe, ¿verdad? Entonces, así como cuando decimos un chocolate vale 10 quetzales, entendemos que el chocolate es el que está diciendo cuánto vale y que el billete de a 10 solo está prestando su materialidad para que aquel nos dé a conocer su valor. Igual ocurre acá cuando estamos relacionando allá en la época primitiva los 10 quintales de maíz con la cabeza de ganado.
Los 10 quintales de maíz están dando a conocer su valor. ¿Cuánto valen? Una cabeza de ganado. Esos 10 quintales de maíz son la forma relativa. La cabeza de ganado solo está prestando su materialidad, por eso es la forma equivalente. Tiene un papel pasivo. Bien. Eso que hemos estudiado acá se conoce como la forma simple o fortuita del valor. Bueno, pues ahora pasamos ya a la segunda forma. Esta se conoce como la forma total o desarrollada. Desarrollada. Esta ya nos da la pista de por qué se llama así. ¿Se recuerdan? En la fortuita dijimos, nosotros tenemos excedente económico y andamos buscando por todos lados y casi que no encontramos una comunidad que tenga excedente para intercambiar. ¿Ya? Era la forma simple o fortuita. Ahora no. Ahora resulta que, por eso se llama desarrollada, ¿verdad? Ya prácticamente todas las comunidades tienen excedente económico. Entonces yo tengo mis 10 quintales de maíz y resulta que por ahí hay una comunidad con una cabeza de ganado, otra con 10 quintales de frijol, una con 8 cestos de pescado, otra con 30 vasijas y otra con 35 pieles, ¿ya? Y hay unos puntitos suspensivos ahí que me indican que igual, ahí hay otras mercancías más, ¿ya? No solo las que tengo aquí, hay muchas otras más. Esta es la forma total o desarrollada. Ahora ya hay muchas mercancías en las cuales yo podría expresar el valor de mi quintal de maíz. Yo debiera estar feliz, ¿verdad? Porque antes cómo me costó conseguir una cabeza de ganado, pero ahora es mucho más fácil. Ya no solamente está la cabeza de ganado, sino puedo decir, ay no, cabeza de ganado realmente no es lo que quiero. Yo lo que quiero es pescado, entonces 8 cestos de pescado. O de repente se me antoja el frijol o las vasijas de barro, o las pieles o cualquier otra mercancía que hay. Hay tantas mercancías en ese mercado y todas pueden servir para que expresen el valor de mis 10 quintales de maíz. Entonces, dicho esto, pues si queremos ver otra vez los nombres, ¿se recuerdan? Tenemos nombres para estas y hemos dicho que la mercancía que da a conocer su valor es la forma relativa, mientras que todas las demás mercancías que prestan su materialidad son la forma equivalente. Entonces, ahora hay una lista infinita de equivalentes y solo una mercancía en la forma relativa. Bueno, pues cualquiera hubiera dicho, este mundo es mucho mejor que el del pasado, ¿verdad? Porque ahora existe la opción de intercambiar con tantas mercancías que ahora el problema es que no sé con cuál, ¿verdad? Pero la verdad es que vinieron otros problemas, ¿ya? Se dieron otros problemas acá. ¿Y cuáles son los problemas? Imagínense, el primer problema es que se necesitaba saber uno de memoria todas las posibles conversiones. Yo estoy con mis 10 quintales de maíz, pero si el que llega es el de las cabezas de ganado, tengo que decirle que es una. Si el que llega con los quintales de frijoles, le digo 10. Si el que llega es el de los cestos de pescado, tengo que pedirle 8. Si el que llega es el de las vasijas de barro, le pido 30. Si el que llega es el de las pieles, le pido 35. Y si el que llega cualquiera de todas las otras mercancías, le tengo que decir cuánto es lo que yo quiero recibir de ellas. Es decir, yo tengo que tener en mi memoria todas esas posibles conversiones que hay para que mi maíz exprese su valor. Ya todo eso tengo que tenerlo de memoria. Eso era una complicación. ¿Ya? Era una complicación para ese hombre primitivo saber todas esas conversiones. Tenía que memorizarlas, tenía que saberlas. Tal vez a nosotros se nos complique ver a ese hombre primitivo tratando de entender cuánto debe recibir de cualquiera de todas las mercancías que hay ahí disponibles. Veámoslo nosotros en un ejemplo más concreto para nuestros días y que nos permiten ubicarnos mejor. Imaginémonos que vamos a una feria internacional. En esa feria internacional hay japoneses, chinos, coreanos, alemanes, suizos, suecos, españoles, franceses, ingleses, pero también hay canadienses, estadounidenses, mexicanos, salvadoreños, hondureños, costarricenses, hay de todos los países. Por eso es una feria internacional. Y nosotros llegamos y ponemos nuestro stand. ¿Qué vamos a vender? Vamos a vender morrales típicos. Eso vamos a vender nosotros, morrales típicos. Bueno, pues resulta que hay una condición en esa feria y es que no se usa tarjetas de crédito. Ya no hay tarjetas de crédito, sino solamente se usa dinero en efectivo. Y resulta que cada quien puede llegar con la moneda de su país.
Ya cada quien puede llegar con la moneda de su país. Entonces resulta que yo estoy vendiendo mi morralito y yo digo, mi morralito vale $10, vale mi morralito. Muy bien. Si llega uno de Estados Unidos, le pido $10. Si llega un salvadoreño, le digo $10. Si llega un ecuatoriano, le digo $10. El problema está cuando llega un español, que le tengo que decir cuánto es en euros. Igual si llega un francés, cuánto en euros. Si llega un inglés, cuánto en libras esterlinas. Si llega un japonés, tengo que decirle cuántos yenes también. Y si llega un canadiense, cuántos dólares canadienses. Si llega un mexicano, cuánto en pesos. Si llega un hondureño, cuánto en lempiras. Es decir, yo tengo que saberme todas las posibles conversiones. Hoy, ¿qué haríamos nosotros? Hoy sacaríamos nuestra libretita, ¿verdad? De repente y ahí escribimos cuánto cuesta mi morral o cuánto vale mi morral en dólares, yenes, libras, lempiras, pesos y todas las demás monedas. Así lo haríamos nosotros, ¿ya? Colocaríamos el precio de nuestro morral en cada una de esas monedas y depende de quién llega, me dice, aquí vengo a comprar su morral y ¿usted en qué moneda me va a pagar? Y empiezo a buscar en la lista. Pero el hombre primitivo no tenía libretita, no tenía lápiz. El hombre primitivo lo único que le quedaba era la memoria. Y no vamos a decir, de plano que el hombre primitivo tenía más capacidad de memoria que nosotros, ¿verdad? No. Ese era un problema que tenía allá la comunidad primitiva. Prácticamente tenía que saber todas estas infinitas conversiones para poder hacer el intercambio de su mercancía. Primer problema. Segundo problema. Imagínense que yo tengo 10 quintales de maíz y lo que yo quisiera es cambiar mi maíz por pescado. Voy con el señor de los 8 cestos de pescado y me dice él, ay, qué bueno que usted quiera pescado, pero yo maíz no quiero. ¿Y qué quiere usted? Yo lo que quiero es una cabeza de ganado. Entonces, me tendré que ir con el de la cabeza de ganado, darle el maíz, recibir la cabeza de ganado y luego ir con el del pescado. Y si el de la cabeza de ganado me dice, yo lo que quiero es frijol, pues me toca que ir con el del frijol, cambiar maíz por frijol. Luego que ya tengo el frijol, voy con el del ganado, cambio la cabeza de ganado y ya regreso con la cabeza de ganado para conseguir el pescado, que es el que realmente quiero. Y si el del frijol me dice, no, yo tampoco quiero maíz, ¿y usted qué quiere entonces? Yo lo que quiero son vasijas de barro. Me toca que ir con el de las vasijas de barro, consigo las vasijas de barro, me voy con el del ganado, consigo la cabeza de ganado, me voy con el del frijol, consigo el frijol, me voy con el del pescado. Y si el de las vasijas de barro me dice, yo lo que quiero son pieles, imagínense todas las transacciones que tengo que hacer para llegar a obtener la mercancía que realmente quiero. Una sucesión muy larga de transacciones que tengo que hacer para llegar a conseguir la mercancía que yo necesito. Dos problemas se estaba enfrentando la comunidad primitiva. Primero, tener que saberse esa sucesión, esa serie de conversiones, ya esa serie de conversiones que había que saber. Y la segunda, tener que hacer una sucesión de transacciones para poder llegar a obtener la mercancía que realmente se quería. Bueno, pues la sociedad no se quedó en eso, ¿verdad? Buscó una manera de resolver. ¿Y cómo? Buscó una manera de resolver y eso dio lugar a la tercera forma del valor, que se conoce como la forma general. ¿Qué ocurrió en la forma general? En la forma general lo que va a pasar es que poco a poco en la comunidad todo mundo va a empezar a preferir una mercancía. Todo mundo empieza a preferir una mercancía. Entonces, como todos quieren tener esa mercancía, todos van a intercambiar sus mercancías por esa, porque saben que teniendo esa van a poder conseguir cualquiera de todas las demás que hayan en el mercado. Ese es el camino que van a seguir. Van a buscar la mercancía que les permite conseguir cualquiera de todas las demás. En el caso de la sociedad prehispánica, por ejemplo, en esta parte del mundo, se dice que nuestros antepasados, ¿qué era lo que preferían? Las pepitas de cacao.
Entonces ellos teniendo pepitas de cacao podían comprar cualquier otra cosa. Íbamos a llegar nosotros con nuestro maíz, lo cambiábamos por pepitas de cacao porque sabíamos que teniendo pepitas de cacao íbamos a poder conseguir cualquiera de todas las demás mercancías que hubieran disponibles para el intercambio. Así fue en esta parte del mundo. Hubo otras sociedades como la romana, por ejemplo. Allá la romana, en esa época primitiva todavía de Roma, cuando se está constituyendo la sociedad romana, pues resulta que lo que utilizaron para los equivalentes o para los intercambios fue la cabeza de ganado. Entonces quiere decir que todos los romanos andaban buscando hacerse de cabezas de ganado, porque sabían que teniendo las cabezas de ganado podían comprar cualquiera de todas las demás mercancías que estuvieran en el mercado. Hubo otras sociedades en donde se utilizó la sal. ¿Por qué la sal, diríamos nosotros ahora? Porque lo que ocurre es que en aquella época no habían refrigeradoras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se lograba conservar las carnes o los frutos? Pues las carnes se podían conservar a través de la sal. Por ahí todavía queda como un vestigio de aquella época, un pescado que venden por ahí en el mercado, en donde ese pescado está casi que al aire libre, todo disecado, todo deshidratado, pero con bastante sal, ¿verdad? Lo que ocurre es que la sal se le echa a esa carne, en este caso al pescado, porque esto va a permitir su conservación y poder utilizarlo posteriormente. Entonces la sal se volvió muy importante en aquella época. Hubo sociedades en donde todos sus integrantes lo que querían era tener sal, porque sabían que con la sal podían conseguir cualquiera de todas las demás mercancías. Hay quienes dicen que desde ahí viene más o menos la palabra salario, ¿verdad? Bueno, pues la sal utilizaron. Hubo otras sociedades en donde utilizaron el hierro, y así cada una tuvo su propia mercancía. Como nos damos cuenta, en esta forma general, entonces, hay una mercancía que todos prefieren. Y entonces esa mercancía es la que se está convirtiendo en el equivalente. Solo hay una mercancía como equivalente. Hay una mercancía que se encarga de desplazar a todas las demás hasta el otro lado. Hay una mercancía que se va a quedar con el monopolio de equivalente general. Por eso se llama general, porque este es un equivalente general. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Vean cómo está acá. Aquí tengo varias mercancías al lado izquierdo, ocupando el papel de la forma relativa, porque todas estas mercancías son las que expresan su valor. Y aquí hay una mercancía prestando la materialidad para la expresión del valor de todas las demás. Entonces hay muchas mercancías para expresar su valor en la forma relativa y solo hay una mercancía jugando el papel de equivalente. Por eso es equivalente general. Solo hay una mercancía en la forma equivalente. ¿Se dan cuenta si la comparáramos con la forma total o desarrollada? Vean bien cómo está acá. Y si nos vamos para ahí arriba, nos damos cuenta de la diferencia, ¿verdad? En la forma total o desarrollada tenía una mercancía como forma relativa y una lista infinita como formas equivalentes. Eso fue en la forma total o desarrollada. Mientras que en la forma general está a la inversa, ¿verdad? Tengo a la lista infinita como forma relativa, mientras que como forma equivalente solamente a una mercancía. Por eso, como solo hay un equivalente, es el equivalente general. El equivalente general para que va a prestar su materialidad para que cualquiera de todas las mercancías pueda expresar en él su valor. Bueno, pues diríamos cómo ha evolucionado el intercambio, cómo la sociedad ha llegado a esos días, ¿verdad? Y que de repente ya no pasa nada. Sin embargo, ahí mismo se van a dar otros problemas. ¿Y cuáles son los problemas que se van a presentar? Imaginémonos entonces, ahí lo que va a ocurrir es, primero, hagamos de cuenta que estamos en las sociedades prehispánicas, allá en esta parte del mundo, cuando recién estábamos en la época de los mayas, los quichés. Bueno, pues resulta que estaban usando las pepitas de cacao y yo intercambio mis 10 quintales por cacao. Y aquí tengo en una vasija, en una bolsa, tengo el cacao. Pero, ¿qué pasa con el cacao? Yo guardo el cacao. Yo digo, pues vendí mi maíz, tengo ya cacao, sé que con cacao voy a poder conseguir cualquier otra cosa, pero no es ahora que quiero comprar. Yo voy a comprar dentro de unos meses, de repente hasta dentro de un año, diríamos, ¿verdad?
Pero, ¿qué va a pasar con ese cacao que yo tengo en la bolsa? El cacao es un producto perecedero y resulta que pasados los meses, cuando yo diga, ahora voy a usar mi cacao para comprar, abro la bolsa, eso huele feo, se arruinó el cacao, ya no sirve. Entonces, ahí estamos ante un problema. Muchos de esos equivalentes generales no eran durables. Y si no eran durables, pues nos enfrenta a esa situación. Es un problema. Otro problema. Imaginémonos allá la sociedad romana ahora. Resulta que hoy nosotros nos quejamos, ¿verdad? Cuando hay que ir a comprar al mercado, porque tanta gente que anda, la gran bulla que se hace, el calor que se forma. Bueno, no nos gusta ir a comprar al mercado. Y si vamos a un supermercado, a la gran. Todo el mundo con su carreta, si es fin de mes o principio de mes, las grandes colas que se hacen, hasta encontrar parqueo cuesta. Qué difícil es la vida para ir a comprar, ¿verdad? Muy bien, pero ahora pensemos en la época de los romanos. Los romanos decíamos que utilizaban las cabezas de ganado. Entonces, en ese contexto, cuando un pater familias, un jefe de familia romano, se iba a ir de compras, pues tenía que llevarse a todo su ganado, ¿verdad? Ahí iba él con todas sus cabezas de ganado a la ciudad de Roma para poder entrar al mercado y hacer las compras que considerara. Imagínense ustedes, qué relajo el que se hacía en la entrada de la ciudad de Roma, si todos estaban llegando con sus cabezas de ganado para el mercado. Mucho volumen encerraban esos equivalentes generales en algunas ocasiones. Entonces es un volumen muy grande para un valor tan pequeño. Y por eso es difícil de transportar. 3 problemas llevamos, ¿verdad? Los equivalentes generales no eran durables. Los equivalentes generales ocupaban un volumen muy grande para un valor tan pequeño. Los equivalentes generales eran difíciles de transportar. 3 problemas que tenía esa comunidad, que tenía esa sociedad. Todavía hay 2 más. Imagínense que estamos vendiendo nosotros nuestros 10 quintales de maíz allá en la ciudad de Roma, nuestros 10 quintales de maíz, y llega alguien y nos va a pagar. ¿Cuánto es? Una cabeza de ganado, ¿verdad? Muy bien, una cabeza de ganado. Y ahí está el señor con todas sus cabezas de ganado. Pero ¿qué cabeza de ganado me tiene que dar él? Ahí hay cabezas de ganado viejas, cabezas de ganado joven, ganado flacas, cabezas de ganado gordas. Ese señor me va a querer dar una cabeza de ganado vieja y flaca. Y yo voy a querer una joven gorda. Él me quiere dar una vieja flaca y yo quiero una joven gorda. Entonces no nos vamos a poner de acuerdo fácilmente. Ahí tenemos un problema. Las cabezas de ganado no son homogéneas. Ese es otro problema que se está enfrentando. Vale una cabeza de ganado, pero ¿qué cabeza de ganado? No hay cabezas de ganado homogéneas. Otro problema, ¿verdad? Bueno, pero no basta ahí todavía. Hay un quinto problema. Y es que, imagínense, yo tengo 10 quintales de maíz, pero la verdad es que en esta ocasión solo tengo ya 5 quintales. 5 quintales son los que voy a vender. Bueno, pues estoy siempre en el mercado de Roma con mis 5 quintales de maíz y llega el señor y va a comprar los 5 quintales. ¿Y qué? 5 quintales no son una cabeza de ganado, son media cabeza de ganado. Pero ¿y qué va a hacer entonces? Me da la cabeza de ganado, yo vengo con la espada y parto la cabeza de ganado y le digo, aquí está tu vuelto. No se puede tampoco, porque la cabeza de ganado vale como cabeza de ganado en la medida que es un animalito que anda vivito y coleando. Pero cuando yo vengo y la parto en 2, pues ahí las cosas ya cambiaron, ya es carne únicamente. Todavía queda ¿qué parte me queda a mí? ¿La cola o la cabeza? ¿O la partimos hacia el revés, a lo largo para que nos quede más o menos distribuida de otra manera? O sea, esos son los problemas que se están enfrentando en esta forma general. Repitiendo cuáles son los problemas, hemos dicho que los equivalentes generales no eran durables, que los equivalentes generales ocupaban un volumen bastante grande con un valor pequeño y que por eso eran difíciles de transportar, que los equivalentes generales no eran homogéneos
y que los equivalentes generales no eran fraccionables. Entonces, esos problemas son los que van a hacer que se deje atrás la forma general y se entre a una nueva. Esta nueva forma tiene que buscar una mercancía que sea fraccionable, que encierre un gran valor en un pequeño volumen, que sea homogénea, que sea fraccionable y que obviamente se puede transportar con facilidad. ¿Qué mercancía creen ustedes que encontró la sociedad que fuera durable, fraccionable, gran valor en pequeño volumen, fácil de transportar, homogénea? ¿El oro? Muy bien, el oro, esa fue la ¿El dinero? mercancía que encontraron. No, el dinero no, el oro. El oro y la plata, eso fue. Y es así como surge la forma dinero, cuando empieza a utilizarse el oro y la plata. El oro y la plata van a empezar a utilizarse como equivalentes generales. En el momento que el oro y la plata son utilizados como equivalentes generales, es que surge el dinero, ¿ya? O sea, no es que el dinero haya surgido antes que el oro y la plata. Primero existía ya el oro y la plata. Una vez el oro y la plata se usaba ¿para qué? Pues el oro y la plata se ha usado desde muchos años antes. Se usaba para hacer algunos adornos, se usaba para hacer algunos colgantes, argollas, anillos, brazaletes, pulseras, cadenas. Para eso se ha usado el oro, ¿ya? El oro era como cualquier otra mercancía y se usaba para cualquiera de esas necesidades ornamentales. Pero ahora la sociedad ha decidido usarlo para otra cosa más. Le dio un nuevo valor de uso. Y este nuevo valor de uso es que sirva como equivalente general. Cuando el oro y la plata empiezan a ser utilizados como equivalentes generales, es que se empieza a hablar de dinero. El dinero es el oro y la plata, ¿ya? El dinero es el oro y la plata. El oro y la plata, cuando son utilizados como equivalentes generales, son dinero, pero hasta ahí se convierte en dinero. El oro no siempre fue dinero. Se volvió dinero cuando fue utilizado como equivalente general. Pero insisto, no solamente el oro. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes por ahí que hay un pasaje que nos habla en la Biblia de que Judas vende a Jesús, ¿verdad? ¿A cambio de qué vendió Judas a Jesús? 30 monedas de plátano. 30 monedas de plata, o sea, la plata de la que está siendo utilizada ahí, en esa parte del mundo. De igual manera, recuerdan ustedes, sobre todo ahí en algunas novelas o películas sudamericanas, se habla mucho de la plata, ¿verdad? Hasta hay una canción por ahí que dice que por la plata baila el mono. Bueno, pues hay también personas que dicen es que me quedé sin plata, es que la plata no alcanza. Y cuando se habla de la plata es porque se están refiriendo a dinero, ¿verdad? Bueno, pues resulta que todo eso viene de esa época. El dinero es el oro y la plata utilizados como equivalentes generales. Y se les está utilizando como equivalentes generales porque ayudan a resolver aquellos problemas que explicamos que existían en la forma general. Entonces, esta es la forma dinero. La forma dinero es prácticamente la que permite superar esas dificultades y hace que lleguemos a una etapa muy cercana a la que hoy vivimos. Porque, aclaro, no es lo que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Porque hoy definitivamente cuando yo estoy pagando mis tortillas, aunque esté utilizando un quetzal para pagar mis 3 o 4 tortillas, no quiere decir que, ay, está usando oro o está usando plata, ¿verdad? La moneda es dorada, pero no es oro. Si yo compro una tortilla 25 centavos, por ejemplo, doy mi moneda de 25, mi choca, decían antes, ¿verdad? Pero tampoco quiere decir que como es plateadita, es plata, ¿verdad? No, hoy ya no. Peor todavía cuando pago con un billete, ¿verdad? No es metal, es plástico ahora. En alguna época fue papel. Bueno, pues resulta que lo que hoy usamos no es propiamente el oro, ¿verdad? Pero el dinero sí es oro o plata, ¿ya? Dinero es oro o plata siendo utilizados como equivalentes generales. Oro y plata utilizados como equivalentes generales nos permiten estar ante la forma dinero.
¿Alguna duda? Sí, Sandra Magalí. Buenas noches, licenciado. Es que fíjese que creo que no logré apuntar un problema general, de la forma general, que es el primero, durable, que no eran durables, el volumen, que eran de gran volumen y difícil de transportar, no eran iguales, o sea, homogéneos, y no se podían fraccionar. ¿Cuál era el otro problema, perdón? Esos son, Sandra. Pero usted mencionó 5. Ahí tiene 5. Ah, ya, es que El sí de entendí. transportar tal vez lo tiene junto al otro, Exactamente, muchas gracias. para servirle. Bien. Si no hay dudas, entonces con esto estamos concluyendo la primera parte de la cuarta unidad, perdón. Estamos concluyendo las formas del valor. El próximo día estudiamos las funciones del dinero. Se recuerdan, este contenido será objeto de evaluación en el examen final, no en el segundo parcial, no en el examen de mañana. Ahora, ¿qué hay con el examen de mañana? Pues resulta que el examen de mañana tiene una ponderación de 20 puntos, ¿verdad? 20 puntos. ¿Por qué? Porque los otros 20 puntos son de las actividades de zona que hemos hecho. ¿Cuántas actividades de zona tenemos? 3 finalizadas. La cuarta cierra mañana 1 minuto antes de la medianoche. 4. Y la quinta la vamos a hacer la otra semana, cuando ya hayan pasado los parciales. La otra semana hacemos nuestra quinta actividad de zona. ¿Qué pasa con esas 5 actividades de zona? No voy a tomar las 5, solo voy a tomar 4. ¿Cuáles 4? Las que representen las notas más altas para cada uno de ustedes. Entonces les voy a tomar sus 4 notas más altas y esas 4 notas son las que voy a promediar y ese resultado del promedio le sumo al examen que van a practicar mañana. Son 5 actividades, hay una que queda excluida. Entonces, ¿cuál queda excluida? La de la nota más baja. Si yo por alguna razón solo participé en 4, pues no hay problema, ¿verdad? Porque hay una que queda ahí excluida. Entonces, si por alguna razón, por ejemplo, me quedé sin carga en el dispositivo, se me fue el internet, se me olvidó, andaba de viaje, en el trabajo no me dio tiempo, pues no se preocupe, porque hay una ahí que se le perdona. Entonces, ahí solo 4 se valoran. Si hay alguien que de momento solo ha hecho 3 y hay una a la que no se presentó, pues aproveche porque puede hacer la quinta, que será la otra semana. Si alguien se siente satisfecho con las 4 actividades que ya realizó, pues la quinta se vuelve opcional porque solamente se valora para aquellos que la realicen y tengan una nota más alta de las que ya tienen, ¿verdad? Entonces se vuelve opcional la quinta. 4 son las que se valoran, se promedian y se suman a lo que obtengan en el examen de mañana. El examen de mañana es a las 18 horas, son 30 minutos de los que van a disponer. La estructura es muy parecida a la cuarta actividad de zona. La estructura es parecida, las preguntas no son las mismas, ¿ya? Y ahí sí es solamente media hora, no es que hasta medianoche, no, solo media hora, de las 18 a las 18:30. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Sí, Ramiro. ¿Cuánta ponderación tendrá el parcial de mañana? 40 puntos. Las actividades que vamos a realizar y las que realizamos, ¿verdad? 20 puntos cada una. Gracias, Lick. Hay que prestar atención, Ramiro. Es lo que acabábamos de estar hablando. Bien. Sí. Mejor. Gillian. Gillian. Buenas noches, licenciado. Disculpe, una duda. De las notas solo ha mandado de las actividades 1, 2 y 3, ¿verdad? Sí, porque la cuarta todavía no la han terminado de entregar. Hasta mañana a la medianoche. Ok, gracias, Lick, muy amable.